Cuando alguien habla de vudú, de inmediato evoca espeluznantes imágenes de muertos vivientes, de muñecas de cera con alfileres clavados y otros ritos igualmente oscuros. El vudú es una creencia religiosa sincrética, es decir, una mezcla de catolicismo y antiguas prácticas africanas, incluidos elementos fetichistas y distintos tipos de magia como la blanca, la negra y la gris, que es una mezcla de las otras anteriores. No se puede negar, sin embargo, que la primera, la magia negra, es la más importante dentro del vudú y es la que ha dado la imagen de que el vudú es por fuerza algo siniestro. El origen del vudú es africano, pero fue llevado a Haití y a Nueva Orleans por los esclavos. En sus aspectos más moderados, sus ritos se practican entre cantos, sonidos de tambores y danzas. Sus dioses representan las preocupaciones comunes de toda la humanidad, el amor, el fin de la vida y la protección del hogar. Pero en sus manifestaciones más extremas, sus prácticas son muy agresivas, ya que los brujos sacrifican animales y elaboran las famosas muñecas de cera o de trapo, que atravesadas con alfileres causan dolor a la persona que representan. Junto a esto, la creencia en los zombies, es decir, un muerto resucitado al servicio de un brujo, ha dado la vuelta al mundo. Los zombies, también llamados muertos vivientes, que según parece son seres que murieron, o eso hacían constatar los médicos, pero que por acción de un sacerdote vudú regresaron a la vida, convirtiéndose en esclavos de estas personas. Muchos de los que vivieron para contarlo relatan experiencias coincidentes. De pronto enfermé y perfectamente consciente sentí que mi cuerpo comenzaba a helarse hasta quedar completamente inmóvil, con el corazón paralizado, oyendo a mis seres queridos llorar por mí, al médico certificando mi muerte, oyendo la tierra que caía sobre mi ataúd y todo sin poder hacer nada. Aparentemente estaba muerto. Pues muy buenos días y bienvenido, bienvenida aquí al otro lado. Aquí estamos un sábado más y contigo, ya sabes, compartiendo esta horita del desayuno, del almuerzo, depende de cómo te lo tomes, porque como hoy es ya fin de semana, cada uno pues tiene una marcha diferente. Y ya sabes que contigo, ¿quién está hablando? Alicia Planelles, parapsicóloga. Y el tema de hoy espero que te interese, que es pues, tiene miga, así que vamos a entrar de lleno. Pero antes, como siempre, ya sabes que antes de presentar a nuestro invitado, pues lo suyo es presentar a nuestro colaborador, nuestro astrólogo particular, que es Juan Carlos Gurrea. Hola, buenos días. Hola Alicia, encantadísimo de estar aquí contigo y de disfrutar esta mañana. Y bueno, y del tema, que el tema me parece francamente muy interesante. ¿Ya ha mejorado de tu catarro? No al 100%, pero sí estoy aquí. Vamos yendo. Sí, dispuesto aquí a dar guerra. ¿Tú has visto algún zombie algún día? ¿Alguna vez? ¿Un día, noche, tarde? Te juro que es uno de los temas que siempre me ha traído mucho, ¿no? Desde pequeño me ha traído mucho todo este mundo tan casi increíble, ¿no? Y después, por otro lado, hay tantos documentos que verifican de que esto no es ningún mito, ninguna leyenda, ¿no? Que hay bastante de verdad en todo esto. Bueno, pues para saber si es un mito, una leyenda, si tiene explicación lógica, si no la tiene, pues tenemos a una persona que ha leído mucho, investigado mucho sobre el tema y se ha preocupado por conocer las partes más, digamos, lógicas, científicas de la cuestión o cuestiones
que hoy nos ocupan. Y no estoy hablando de otra persona que además es una persona que yo aprecio mucho, amigo de muchos años, Vicente Moros, periodista e investigador. Buenos días, Vicente. Hola, buenos días. Gracias por venir, que ya sé que tienes ahí la agenda muy ocupada. Y sobre todo por traernos tu visión, porque nos ahorras mucho trabajo, ya que has investigado tú sobre el tema. Un tema concreto, bueno, pues yo creo que ya podemos empezar de lleno. Y lo primero que hay que preguntar obligatoriamente es ¿qué es el vudú? ¿Qué es el vudú? Porque a veces pensamos, vemos muchas películas, yo creo que hay mucho de mito o no. Vamos a verlo. ¿Qué es el vudú? Bueno, sobre todo hay que desmitificar bastante. Y creo que en este programa vamos a intentar desmitificar un poco la imagen que desde Hollywood se nos ha mostrado sobre el vudú y sobre los zombies. Etimológicamente, realmente la palabra vudú no es más que una palabra de varios idiomas africanos, del fongbe o del ewe, que significa, por una parte, se dividiría en dos partes, wu, que significa entrar, y du, significa desconocido, o sea, así como entrar en lo desconocido. Pero realmente vudú en ewe, como orixa en lengua yoruba, en lenguas procedentes de toda la zona de Togo y de Guinea, no significa más que espíritu. Espíritu de los antepasados, ancestro, o loa, que es como en la religión vudú se llama a los espíritus. Y realmente, como bien anunciáis en la introducción, el vudú es un culto secreto, podría llamarse una religión que tiene una mezcla de muchas creencias, por una parte originarias de África, procedentes de los traficantes, de los tráficos de esclavos de África hacia las Antillas en el siglo XVI, XVII, XVIII, de las creencias de las culturas precolombinas que ya existían en América Central y del Sur, y también de parte de las creencias católicas que llegaron junto con los conquistadores. Con todo eso, con toda esa mezcla, se conforma un culto que es el culto vudú. Yo, bueno, pues ya por películas, como tú dices, pues hay como que se ha distorsionado mucho el tema del vudú, pero también pues se ha hablado mucho. ¿Es una religión el vudú o es un medio de represión? Lo que yo quiero saber, porque parece que hay como prácticas, ¿no? Como para tener a las personas pues muy amarradas, ¿no? Muy controladas. Bueno, a ver, realmente el vudú lo podríamos llamar como una religión, porque religión no es más ni menos que religar, ¿no? Que unir el mundo de los espíritus con el mundo de los humanos. Entonces, en ese sentido, sería una religión. Realmente es un culto que tiene diferentes modalidades según donde se dé, ¿no? En Brasil está la umbanda, el candomblé, la macumba, la quimbanda. Hay varias formas diferentes de practicar el mismo culto. Pero realmente, como bien dices, también es una forma de presión o de subyugar a unas personas sobre otras dentro de estas sociedades secretas cerradísimas que existen sobre todo en la población de Haití, que es el país donde más se practica el vudú. De hecho, las estadísticas de Haití dicen que el 90% de la población de Haití son católicos, pero el 100% de la población es creyente del vudú. Es un culto muy arraigado en la población y que además tiene unas prácticas muy agresivas, que pueden ser muy negativas y que por tanto todo el mundo teme. Es curioso porque es un poco contradictorio, ¿no? El tema de ser católico y además practicante del vudú, cuando precisamente el catolicismo, pues digamos que no acepta, no solo no acepta, sino que dice que es pecado. Es un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo pueden combinarse tales teorías y culturas? Bueno, realmente lo que pasa con la religión católica cuando llega a zonas no creyentes, como en este caso fue el continente americano, es intentar sincretizar, absorber las culturas paganas con las que se encuentran. Entonces, renombran dioses de otras creencias a santos propios del catolicismo. De ahí podemos encontrar que en el propio culto vudú, uno de los loas o los espíritus buenos a los que se alaba es el príncipe Jesucristo,
o la antigua diosa del amor del culto vudú es la Virgen María, y mientras los creyentes del vudú están alabando o haciendo ritos a la diosa del amor, a la imagen a la que están sacando por las calles es a la Virgen María, ¿no? Pero luego también se mezclan otros dioses que son propios del culto vudú, ¿no? O está Ogún, que es el dios de la guerra, está Sangó, que es el dios del rayo, y luego está sobre todo el gran Loa maligno, el gran espíritu a quien todos temen y a quien todo el mundo alaba al mismo tiempo, es el Barón Samedi. El Barón Samedi es para ellos el dueño de los cementerios, el señor de los muertos, el señor de las encrucijadas, y es el espíritu que todo lo puede, es el espíritu que puede hacerse con el poder o a quien pueden dirigirse los sacerdotes para conseguir lo que quieran dentro del culto vudú. Pues un poco, claro, tiene relación a nivel histórico, ¿no? Cuando pues llegan los católicos ahí a conquistar, ¿no? Las Américas, digamos nosotros, que así los otros también podían hacer sus rituales y les dejaban tranquilos, ¿no? Sí, realmente es un poco la estrategia que utilizan los antiguos esclavos negros cuando llegan la religión católica para poder seguir practicando sus cultos, pero al mismo tiempo no ser perseguidos por los católicos. Claro. Y bueno, pues una pregunta que yo creo que, bueno, es interesante porque como somos desconocedores, es, ¿lo puede practicar cualquier persona el tema de los rituales o prácticas que se realizan dentro del vudú? ¿Cualquier persona es capaz de aprender o puede hacerlo? ¿O son personas específicas y, ojito, no te metas en camisa de once varas? Bueno, a ver, en principio cualquier persona lo puede practicar, pero no en cualquier momento ni sin ningún conocimiento. Realmente existen, como en otras muchas religiones ocultos, los sacerdotes, ¿no? Los oficiantes de los rituales vudú. En este caso, el vudú tiene dos tipos de sacerdotes o de oficiantes, que sean el Bokor y el Ungán. El Bokor es el hechicero que utiliza la mano izquierda, que hace los ritos con la mano izquierda y que por tanto hace ritos hacia el mal, intentando conseguir cosas negativas o hacer daño a otras personas. Y el Ungán es el brujo o sacerdote que actúa con la mano derecha, que hace ritos buenos o que intenta proteger a alguien. Pero al mismo tiempo, tanto el Bokor como el Ungán pueden ser la misma persona, que en diferentes momentos hagan diferentes ritos. El mismo sacerdote vudú puede conseguir cosas buenas para una persona y malas para otra. Pueden ser también mujeres, si el Ungán es mujer se le denomina Mambo, o en otros cultos de otros países de América es la Yalorixá o la Maedo Santo o el Paedo Santo, ¿no? Son diferentes nombres para los mismos sacerdotes, pero realmente tiene que ser una persona con muchos conocimientos y que tenga una capacidad mágica, ¿no? O de poder muy grande dentro del culto vudú. Bueno, la verdad es que esto de la mano izquierda y mano derecha es un poco que inspira respeto, sobre todo la izquierda, bueno, no sé yo, pero en fin. Sí que es cierto que hemos oído hablar de eso en el vudú como de tiempo antaño, pero supongo que ahora esto no tiene, o pues digamos el auge que tuvo en otro momento. ¿Cuál fue el auge que más fuerte? Porque ahora se sigue practicando, supongo. Sí, realmente el culto vudú estuvo prohibido, incluso por el Código Penal de Haití, hasta mediados del siglo XX. Había personas que eran encarceladas por practicar vudú, porque no olvidemos que dentro de esta introducción que habéis hecho al programa, no solo se sacrifican animales en los rituales vudú, sino que incluso se han llegado a sacrificar niñas para ofrecerlas a los dioses. Es decir, ya es un delito de por sí, no solo practicar el vudú, claro, sino el asesinato de personas, de niñas, para ofrecerlas a los dioses, ¿no? Hasta el año 57 estuvo prohibido, pero a partir de ese año uno de los candidatos a la presidencia del gobierno de Haití, François Duvalier, lo incluyó dentro de su campaña electoral. Y como toda la sociedad haitiana tenía ganas de poder desarrollar su religión sin ningún tipo de persecución,
ganó las elecciones, se erigió en presidente y abolió el delito por practicar el culto vudú. A partir de ese momento se desarrolla muchísimo más en el país, adquiere mucho más poder, incluso François Duvalier pasa a ser una persona alabada y temida por todos los creyentes en el vudú. En el país le llamaban Papa Doc, que era la abreviatura de Papa Doctor, porque era un médico etnólogo que además era una persona que estaba impregnada de mucha magia y que utilizaba además a un gran ejército de 10.000 soldados procedentes de una de las sociedades secretas más importantes de Haití, que eran los Bisangó, y que una de sus labores era el hacer efectivas todos los rituales mágicos que le proponía. Incluso había un aura de misterio alrededor de este personaje, incluso se habla de que él ordenaba que se matara y se cortara la cabeza a sus enemigos y se la llevaran para poder él luego interrogar a esa cabeza y sacarle información. Bueno, eso está dentro de todo un halo mágico, ¿no? de una persona que ahora se conocía poco, ¿no? Este hombre llegó a crear este ejército denominado los Tonton Mapuche, que bueno, es una palabra criolla que no significa más que, es curioso porque su traducción no es más que los hombres del saco, ¿no? Pero un poco Curioso, esta sí. historia de los hombres del saco que van a ir a por aquellas personas que hagan mal o que atenten contra el presidente del gobierno. Cuando él murió le sucedió su hijo, porque François Duvalier creó una dictadura dentro del país, Jean-Claude Duvalier Baby Doc, pero esta persona no tuvo el carisma que tuvo su padre y acabó con todo este misticismo del culto vudú en cuanto al presidente del país, ¿no? Pero en sí la religión, el culto continúa actualmente. Bueno, un poco difícil vivir en ese lugar, en ese momento. Supongo que un poco de miedo, ¿no? O sea, Tremendo, tremendo. A raíz de lo que comentas de que interrogaba a las cabezas de los que asesinaba, Idi Amin, que creo que fue presidente de Uganda, también hacía lo mismo, ¿no? Y con esto quiero decirte geográficamente dónde está uno y dónde está otro, ¿no? Pero también Idi Amin hacía también lo mismo. Estamos hablando sobre los años, creo que es de los años 70 del siglo pasado, y también tenía las cabezas en la nevera y en determinados momentos Claro, me voy a hablar con el muerto un rato. No hay que olvidar coincidía. que el origen del culto vudú es un origen africano, con lo cual realmente aquí esta distancia geográfica actual en el origen de las dos creencias, tanto de Uganda como de Haití, provienen del mismo. Sí, Claro, sí. tiene el mismo origen. Pero bueno, en principio me parezca increíble, que parezca una locura esto, ¿no? ¿Hasta qué punto esto que es tan ancestral, que posiblemente se practicaba hace, no sé, 600, 700, 800 años y todavía se sigue haciendo, ¿no? Es misterioso, ¿no? Tiene que haber algo, ¿no? Creo yo, de verdad. Tiene que haber algo. Cuando pero se sigue practicando esto de interrogar a los muertos, que hacía tanto estos dos presidentes, ¿no? Quizá no entendieron bien lo de la parte materia y espiritual. No habría que, no sé, todo el mundo ha evolucionado y ya se sabe, hay gente que no evoluciona y se queda arraigado a las raíces. Pero bueno, eso es otra historia. Y a mí no me gustaría que nos fuéramos del tema. Yo quiero que vayamos al tajo. Hemos empezado el programa, yo creo un poco agresivo, puede ser, quizá. Bueno, somos así, de descarados y de osados a veces. El tema de los zombies yo creo que es muy controvertido y que estamos acostumbrados a ver unas películas en que un zombie se levanta de una tumba y se va a morder al que está vivo, pero yo creo que esto es un poco alejado de la realidad. Así que, no sé, Vicente, ¿existen realmente los zombies? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Existen? ¿No existen? ¿Es cine, ciencia ficción? Bueno, no solo existen, sino que existen los zombies, existen las zubembis, que serían las mujeres convertidas en zombies. Y existen y está demostrado, y vamos a explicar cuál es la razón de la existencia de los zombies. El convertir a una persona en zombie es la pena capital del culto vudú. Se convierte en zombie aquella persona que transgrede las normas más importantes del culto vudú o ataca a una persona que está en un rango superior dentro de las sociedades secretas vudú.
Un zombie no es más que un muerto viviente. Esto sí que es algo que nos ha transmitido todas las películas que ha habido sobre el tema. Pero realmente hay un proceso, hay un paso para que una persona se convierta en zombie. El primer paso es que transgreda una de estas normas, ¿no? Cuando la transgrede, un bokor, es decir, un sacerdote que utiliza la mano izquierda, Sí. crea un ritual para castigar a esta persona y convertirla en zombie. Es la pena capital porque además para un negro haitiano volver a sus ancestros, es decir, ser convertido en zombie y ser utilizado como esclavo en una plantación, es la pena más fuerte que puede ser castigado. Disculpa que te corte. Pena capital, has dicho, pero ¿quién juzga? ¿Quién es el que dicta el juzgado? O sea, o una ley religiosa. ¿Esto es legal en el lugar o simplemente se hace a escondidas? No, por supuesto que no es legal. Entra dentro de las leyes del culto vudú, no de las leyes del país, ¿no? Es una ley paralela que existe en la religión vudú, donde hay diferentes sociedades secretas y donde hay un Wuden nacional, que es la máxima representación de la religión vudú, y estos son los que deciden convertir a alguien en zombie, o incluso una persona que se dirige a un bokor, a un sacerdote, y que le pide que convierta a otro en zombie y le paga cierta cantidad de dinero para que lo convierta, ¿no? Entonces un bokor tiene la posibilidad, si quiere, de hacerlo. No hay nadie supremo ni ningún juez que vaya a decretar que alguien tenga que ser convertido en zombie. O sea que encima no hay ley, no hay normas, no hay alguien que pueda, digamos, arrestar al bokor, ¿no? No, para nada. Además, nadie se atrevería a arrestar a un bokor porque no saben qué puede hacer el bokor contra ellos, ¿no? Realmente todo el ritual vudú está lleno de un miedo superior a cualquier ley o a cualquier policía, ¿no? Y nadie osa transgredir sus normas ni atentar contra un sacerdote que tiene el poder y el contacto directo con los espíritus. Bueno, la verdad es que es cuanto menos un poco espeluznante. Sigamos con el proceso de zombificación que estabas hablando. Espeluznante, es que esa es la palabra. Bueno, cuando ya se ha identificado a la persona a la que se va a convertir en zombie, el primer paso que debe hacer el bokor es acudir a la casa donde vive esta persona. Recordemos que Haití es el país más pobre del continente americano, que el 95% de la población vive en casas, en chabolas, en casas hechas de tablas de madera, donde hay muchos resquicios. Pues por uno de estos resquicios, por uno de estos agujeros, el bokor se asoma y aspira con su boca, aspira al interior de la casa y dice la tradición mágica que aspira lo que ellos llaman el petit bon ange, el pequeño ángel bueno. Es lo que nosotros identificaríamos como el alma de esa persona. Aspira el alma de esa persona, ese petit bon ange, lo mete en una botella y tapa la botella. Desde el punto de vista mágico, para el vudú, este bokor ya es dueño de la voluntad de esta persona a la que se va a zombificar. El segundo paso es colocar lo que ellos llaman el putre zombie, el polvo zombie, en un lugar donde esta persona vaya a tocar o vaya a pasar y vaya a estar en contacto con su piel. Este polvo zombie se le meterá dentro del cuerpo de esta persona y en unas pocas horas o en un día irá poco a poco perdiendo fuerza, perdiendo vitalidad hasta que muera. ¿Solo con el contacto del polvo? Solo con el contacto del polvo y, según los rituales mágicos, con la absorción de este alma de esta persona. Esta persona morirá o tendrá una muerte aparente. Realmente los médicos la han dado a llamar una narcolepsia provocada, es decir, realmente la persona no muere, sino que queda en una muerte aparente, como catalepsia. Con una catalepsia, con una respiración prácticamente imperceptible, con unos latidos de corazón prácticamente imperceptibles. También recordemos que en Haití la mayoría de la gente que muere no acude a un hospital, los hospitales son muy caros, no hay medios
para poder comprobar si realmente la muerte cerebral se ha producido o no. Y entonces, bueno, se produce todo el entierro de esta persona, el funeral, se le lleva al cementerio, se le entierra, mientras esta persona es capaz de escuchar todo el proceso de enterramiento y todos sus familiares llorando a su alrededor. Cuando llega la noche, el Bokor, junto con algunos de sus ayudantes, van al cementerio, destapan la tumba, le llaman 3 veces por su nombre, y cuando la persona se levanta, el Bokor le da con un látigo mágico y le ata contra un árbol. Obviamente el atarle contra un árbol es porque una persona que ha sido testigo de su propia muerte y ha estado enterrado varias horas bajo tierra, la reacción cuando se despierta y cuando se levanta de su tumba es muy cuanto agresiva, mínimo, ¿no? Dios. Bueno, todo eso está un poco mezclado, como luego iremos desvelando, de partes más científicas y otras mucho más mágicas, ¿no? Como es este golpe del látigo, como son ciertos rituales. El siguiente ritual, tras levantarle la tumba, bueno, es volver a colocar la lápida en su sitio para que nadie se dé cuenta que esta persona ha sido sacada de la tumba, y se produce una procesión desde el cementerio hasta su casa. Una procesión que hay que hacerla marcha atrás, porque consideran que hay que deshacer el camino andado que hizo cuando fue enterrado. Cuando llega hasta su casa, el Bokor le vuelve a dar con el látigo mágico y le hace repetir varias veces al zombi estas palabras: Nam pase, mima pase. En criollo significa estoy pasando, soy yo el que está pasando. Se le impide entrar en su casa y de esta manera lo que intentan conseguir es que olvide su vida anterior, olvide dónde ha estado su casa y empiece una nueva vida, una vida como esclavo, donde será además trasladado a la otra esquina del país, normalmente desde el sur, desde Puerto Príncipe hacia las ciudades de Gonaís o Cap Haitien, y donde será vendido a otros Bokor para trabajar en plantaciones de algodón o de caña de azúcar. Me has dejado sin palabras. Es que sencillamente, si te metes en el papel, la situación da un poco de escalofrío. ¿Estas personas no se acuerdan realmente de quiénes son, de su familia, de su casa, de sus costumbres? ¿No vuelven, no intentan volver? A ver, es posible, depende del grado de zombificación a que han sido sometidos. Pueden ser capaces de mantener su conciencia y de saber quiénes son. El problema es que ellos mismos están contagiados de este poder mágico del vudú, y ellos mismos piensan que su Bokor tiene su alma, tiene el poder sobre ellos y ellos no van a poder escapar. No obstante, hay varias posibilidades de escapar de una zombificación. Por una parte, pueden escapar si el Bokor muere, entonces su viuda tiene la obligación de liberar a todos los zombies, o bien porque de una manera accidental la botella donde está el petit bonange, el alma, se rompa y este zombie es obligado a salir de esta plantación, o bien porque hay una rebelión de todos los zombies y todavía mantienen la conciencia de quiénes son y puedan huir y escapar. Si uno de estos zombies que ha escapado es apresado de nuevo, le volverán a dar otra poción mágica, esta segunda vez una poción que está basada en una planta que ellos llaman el pepino de los zombies, que no es ni más ni menos que una planta muy conocida por las brujas de toda esa zona del Mediterráneo, que es la Datura stramonium. La Datura es una planta que la podemos encontrar aquí en muchos viveros alrededor de Valencia. Es una planta que, machacada sus flores y con ciertos otros brebajes, produce unos estados alterados de conciencia donde las brujas de siglos atrás pues decían que volaban y realmente era la consecuencia de un alucinógeno, ¿no? Lo que pasa es que utilizan esta datura en unas cantidades excesivas y en muchos casos lo que hacen es reventar literalmente el cerebro de este zombie, que queda ya de por vida en poder de la voluntad del Bokor. Has dicho si son atrapados otra vez, pero ¿por quién? ¿Por otro Bokor o por quién? Normalmente por los propios secuaces o ayudantes del Bokor para el que trabajaban en las plantaciones. O sea que no pueden volver a su casa. Porque, claro, si se han rebelado, volver a su casa le van a pillar porque, claro, lo van a ver.
Sí, es posible, o es posible que pueda volver a su casa, y si su familia lo acepta, porque claro, no es fácil que tú veas aparecer a tu marido o a tu mujer 15 años después de haber muerto en la puerta de tu casa. Uf. En la mayoría de las ocasiones no les dejan entrar, huyen o piensan que realmente lo que se aparece allí no es la persona, sino el espíritu de aquella persona que murió. ¿Tienes algún dato de que esto haya ocurrido, sobre todo de... Yo he visto una película filmada de forma clandestina, no me acuerdo en qué programa, muy bueno, un documental muy bueno, y prácticamente todo lo que apareció fue Sí, lo que está hablaremos de relatando esa... Hablaremos Vicente. Lo de... que pasa es que en este caso creo que utilizaban tambores Sí, para resucitarlo. hablaremos de esta investigación. Pero que, perdona, que se jugaban la vida, ¿eh? Sí, sí, claro. Estaban Ay, cómo jugándose la no. vida. Si te metes en camisa de once varas. Yo, la pregunta era si tienes constancia de que haya habido alguna revolución, ¿no? Algún motín de zombies. Bueno, sí, de hecho ha habido personas que han escapado de estas plantaciones, de esta esclavitud, han vuelto a su casa y después de un tiempo la familia les ha aceptado. Incluso hay un médico haitiano que trabaja en uno de los hospitales de Puerto Príncipe, cuya vida realmente está dedicada a poder recuperar la salud de aquellas personas que han sido zombificadas. Realmente ha habido personas que han podido huir de este proceso de zombificación. Y se puede, digamos, uno recuperar bien, ¿no? Quedan secuelas. Esto va a depender un poco de cómo te haya influido a nivel físico el proceso de zombificación del que hablaremos, ¿no? Porque si a nivel, sobre todo cerebral, una persona se ve muy afectada, realmente es muy difícil poder recuperarlo. Bueno, estaba comentando Juan Carlos de un documental o película que se han hecho ya varios sobre este tema. Concretamente hubo un estudio de investigación, un antropólogo, me parece que era, bueno, que llevó a cabo una investigación bastante exhaustiva, ¿no? ¿Cuáles fueron las conclusiones o cuáles son las conclusiones científicas? Porque también hemos dicho que nos acercamos a la ciencia, ¿no? Para conocer un poquito más esto. Sí, realmente uno de los mayores intereses de estudiar la religión vudú era poder conocer si los zombies existían, y una vez descubiertos que sí existían, cuál era el proceso real, científico, para poder convertir a una persona en un zombie y para poderse quedar con la voluntad de esta persona, ¿no? El problema, como comentaba antes, es que las sociedades vudú son sociedades secretas muy cerradas, y los propios haitianos ven muy mal a alguien que quiera ir a desvelar sus propios rituales, porque ellos no consideran que el proceso de zombificación tenga un origen científico, sino que consideran que es el poder mágico de los propios sacerdotes, de los hunganos, de los bokor, ¿no? Pero hubo una primera investigadora, Zora Houston, que ya en 1936 consiguió desvelar parte del proceso de zombificación. Posteriormente, otro investigador, un etnobotánico y antropólogo, Wade Davis, fue la persona que, bajo la supervisión de la Universidad de Harvard y de varios institutos farmacológicos, estuvo viviendo varios años en Haití para poder descubrir cuál era la composición del pudré zombie, de este polvo zombie que se ponía en contacto con la piel de la persona que iba a ser zombificada. ¿Cuál era realmente el interés de estas personas? Bueno, consideraban que si este polvo podía provocar una narcolepsia, un estado cataléptico, podría ser una anestesia muy buena para poder utilizar en operaciones quirúrgicas, y que podría producir muchísimos adelantos en la medicina, ¿no? Este era sobre todo el interés que ellos tenían. Después de luchar muchísimo con muchas sociedades para que le dejaran presenciar la producción de este polvo, consiguió una muestra, y tras analizar la muestra descubrió que había, entre muchas otras cosas, ciertas plantas del propio país que no tenían realmente un efecto alucinógeno o narcoléptico como ellos pensaban. Sí que había huesos humanos machacados. Además, la tradición vudú dice que el mejor hueso para hacer el polvo zombie es el cerebro
de un niño que haya sido enterrado en los últimos 30 días. Esto forma parte ya del ámbito más mágico, ¿no? Del culto. Sapos venenosos machacados, gusanos, tarántulas, lagartos y partes del pez globo o el pez po. Y esta fue la clave para descubrir los efectos del polvo zombie. El pez po es el también denominado pez subu, que es muy conocido en Japón, y aquí ya quienes estén oyendo se centrarán mucho más, porque es un pez muy conocido, porque es un manjar muy exquisito en ciertos restaurantes japoneses, pero que no puede preparar cualquier cocinero, sino que tienen que ser cocineros muy experimentados, porque este pez en el interior tiene una bolsa de un veneno que es muy fuerte. Este veneno tiene un principio activo que es la tetradotoxina. Es uno de los venenos más potentes que existen en el mundo. Es 300.000 veces más potente que la morfina y solo 600 microgramos son suficientes para matar a una persona en pocos segundos. Es decir, es uno de los venenos más potentes que existen y hay que saber muy bien cuál es la dosis que hay que poner. Si se pone la dosis adecuada en este polvo zombie, lo que consiguen no es matar a una persona, sino provocarle esta narcolepsia que o bien dura unas pocas horas hasta que el bocor desentierra al zombie, o bien, es lo que todavía no se ha descubierto, existe un antídoto que el bocor puede inocular en el muerto viviente para que vuelva a resucitar. ¿Y se ha averiguado la composición de este antídoto? No, todavía no se sabe. Esto es un poco el problema que queda, ¿no? Porque para la farmacología una anestesia no es 100% eficaz si no se puede conseguir un antídoto que pueda Claro. Revertir los efectos, ¿no? Y esto es un poco el paso que queda todavía por descubrir. Bueno, pues supongo que seguís ahí, ¿no? Ahí al otro lado, porque, vamos, esto es para quedarse sentado cómodamente en el sillón, escuchando. Porque estas cosas son verdaderamente impactantes. Me comentabas antes de empezar el programa que tenías, bueno, pues para contar el caso de, digamos, una de las primeras personas que habían estado zombificadas y que había dado un testimonio. Cuéntanos, porque debe ser interesante esto. Se han descubierto, bueno, como decía antes, el primer paso para luego empezar a investigar cuál era el proceso de zombificación fue realmente descubrir que los zombies existían, ¿no? Que no era un mito, sino que realmente había personas que habían sido zombificadas, ¿no? Esto lo hizo la investigadora Zora Houston por los años 30 del siglo XX. Uno de los primeros personas que se descubrió convertida en zombie es uno que aparecía además en una de las imágenes que has puesto al principio, que era Clarius Narcís. Fue un terrateniente que fue castigado a un proceso de zombificación por un tribunal de brujos de Haití que falleció entre comillas, en 1962 y que fue recuperado tras un largo tratamiento médico por el doctor Bullón, que es este médico que trabaja en un hospital de Puerto Príncipe y que consiguió volver a que recuperara su vida normal. Otra de las personas que fue descubierta, zombificada, fue Felicia Félix Mentor. Fue una mujer que fue enterrada viva y que trabajó como zombie durante 29 años en una plantación, que pudo después de todos estos años huir de la plantación y que esta investigadora Zora Houston descubrió un día por uno de los caminos que salían de la ciudad de Gonaives. Y voy a leer la descripción que hacía Zora Houston porque realmente pone los pelos de punta. Ella cuenta: la visión fue tremenda. Su cara carecía de expresión y sus ojos parecían muertos. Sus párpados eran blancos como si se hubiesen quemado con ácido. No se le podía decir nada ni escuchar una palabra suya. Solo podía contemplársela. Y la visión de aquel despojo humano no podía contemplarse durante mucho tiempo. Escuché los sonidos quebrados en su garganta y entonces hice lo que nadie más había hecho: la fotografía. La primera fotografía de un zombie en el siglo XX. Y a partir de ahí es cuando empezó a investigarse más profundamente los orígenes de la zombificación. No he podido conseguir esta fotografía, lo siento, he podido conseguir la de Clarius Narcís, que también es muy interesante. Pues sí, pero bueno, la verdad es que me pongo en ese lugar de esta mujer Zora
la doctora en los años 30, siendo mujer, para que le creyeran que de verdad existen zombies. Lo debió haber pasado bastante mal también, ¿no? Porque, claro, y más siendo mujer. Por eso, siendo mujer y en una Esas, sociedad tan machista. claro. Bueno, en fin, para ir terminando esta parte de entrevista, porque se nos va el tiempo súper rápido, un tema también muy típico del vudú y muy concreto es el tema de los muñequitos, donde pues, se supone que simbolizan a una persona, les ponemos agujitas, bueno, les ponemos quien trabaje en el vudú. ¿Esto funciona? ¿No funciona? Bueno, aquí también hay un poco de magia y de realidad, ¿no? La mayoría de las personas cuando vienen a hablar de vudú piensan siempre en las muñecas vudú, ¿no? Las muñecas vudú, o las que ellos llaman las yuyu, que es una palabra francesa que significa juguete o muñeca, es uno más de los tantísimos rituales que se hacen dentro del culto vudú. El proceso, un poco lo que obliga es a que el bokor o el brujo lo primero que tiene que hacer es fabricar una de estas muñecas a la que tiene que ponerle lo que ellos llaman un magara, que es algo así como la personalidad de la persona a la que se quiere afectar con esta muñeca. El magara puede ser o bien la cara que se le parezca a la persona, o bien algo de piel o de pelos o algo material o un trozo de ropa de la persona a la que se quiere afectar con esta muñeca, ¿no? Después el ungan o el bokor tiene que impregnarle el buanga. El buanga sería ya el poder mágico para poder afectar a esta persona o que este muñeco represente realmente a la persona a la que se quiere afectar. Y posteriormente lo que hacen es clavarle agujas o cualquier cosa que hagan a la muñeca. Teóricamente la persona a la que quieren afectar también lo tendría, ¿no? ¿Cuál puede ser la explicación? Bueno, uno de los ingredientes de este ritual es que la persona que va a ser afectada por la muñeca debe conocer que el ritual se está produciendo sobre ella. Si tenemos en cuenta que estamos en una sociedad muy creyente, 100% creyente, y con muchísimo miedo hacia estos sacerdotes todopoderosos, la propia magia simpática y el propio sugestión que produce esto, pues puede provocar perfectamente que la muñeca tenga efecto, pero no en sí por la muñeca, sino por la creencia. Sería la fuerza del inconsciente también, el poder del inconsciente del brujo, ¿no? En este caso, y porque fíjate que está actuando todo con simbolismo, ¿no? Y el inconsciente opera, la manera de llegar, la manera de comunicarse con el inconsciente es por medio de símbolos, ¿no? Entonces es muy probable que lo que esté ahí trabajando, pienso yo, es tanto el inconsciente del brujo que está haciendo el trabajo, que forma la parte activa en este ritual, como el que lo recibe, que también lo tiene que saber, obviamente, ¿no? Aunque hay casos, yo conozco casos de brujerías donde la persona que está recibiendo un tipo de trabajo no lo sabe, pero es tan potente el inconsciente del brujo que logra realizarlo, ¿no? Bueno, no olvidemos que el inconsciente es potentísimo. O sea, claro, ya sabemos que la mente es un potencial increíble y que la sugestión pues tiene su fuerza, que conocemos todos el efecto placebo. Una mujer o un hombre con una sugestión puede curarse, puede enfermar. Totalmente. O sea, en clase de magia, en todos los cursos que yo he asistido desde que empecé a estudiar, incluso de los que imparto, lo primero que se dice que la mejor defensa es no creer, evidentemente, pero si tú quieres hacer bien un trabajo para fastidiar a alguien es que lo sepa. Pero también funciona al revés. Lo que puedes hacer para ayudar a otras personas es decírselo. Sí, que esa persona unas músicas extrañas que se me han colado aquí. Hoy con los vudús alguien nos estará, estoy seguro que alguien por ahí nos estará haciendo hoy algún vudú para que no revelemos secretos. Estoy seguro que algo de eso debe haber por ahí. No sé si nos queda algo pendiente, es que me parece un tema apasionante, lo que pasa que el tiempo ya sabes que tendríamos que repetir el programa, no, pero pienso que hay muchas cosas que se nos quedan. Sí. ¿Algo más nos queda en el tintero, Vicente? Yo creo que con esta pequeña dosis que hemos adelantado hay suficiente como para hacer pensar, ¿no? Que es lo interesante. Bueno, pues ya sabéis que nosotros lo que intentamos es traeros pues diferentes temas
diferentes puntos de vista para que podáis asociar la verdad, la mentira, sacar vuestras propias conclusiones. Pues Vicente, muchas gracias por haber venido y bueno, pues espero verte aquí en otro programa.